Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Hoy vamos a conversar con el señor Luis Eduardo Camacho, que es un vocero nato del señor Martinelli, el amigo fiel en Voto 24. Después de la inhabilitación que hizo el Tribunal Electoral a la candidatura del señor Ricardo Martinelli, han surgido reacciones por parte del equipo de defensa. No quedan muchos recursos, pero hubo mucha insatisfacción o alegatos de parte de los equipos de abogados que hablaban de que la sentencia no está ejecutoriada porque había todavía varios recursos andando, 10 mencionaron en específico. Y también el Tribunal Electoral permite una reconsideración sobre la decisión que adoptaron este lunes por la noche. Gracias, bienvenido Luis Eduardo, gracias por estar en contexto. Un placer, Adelita. Saludo. Gracias. Sigue siendo el amigo fiel de Martinelli. Yo soy amigo de mis amigos, no los puestos. Bueno, está bien. Esa es una buena respuesta. ¿Qué tipo de recurso pueden poner a la reconsideración del Tribunal Electoral, que son 2 días para poderla ejercer? ¿Qué pretende con eso? Bueno, mira, la reconsideración es una figura que se ejerce frente a la misma autoridad que emite una orden, a diferencia de la apelación, que va a una instancia superior, pero no habiendo más instancia superior al Pleno del Tribunal Electoral, quien indebidamente inhabilitó a Ricardo Martinelli, le toca pues a la defensa acudir en reconsideración ante los propios magistrados, no porque pensemos que estos van a variar su decisión, porque nosotros estamos claros que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral es producto de las presiones que ejercen tanto el gobierno de Cortizo Carrizo y grupos económicos del poder tradicional y del poder político tradicional, que obviamente buscaban impedir el triunfo de el inminente triunfo de Ricardo Martinelli. Así que, pero vamos a acudir porque hay que agotar las instancias a nivel interno de Panamá para poder recurrir a instancias internacionales en búsqueda de la justicia que nos niegan en nuestro país. No es porque ellos vayan a cambiar ningún tipo de posición. Yo dudo que vayan a hacer algún tipo de reconsideración. Mira, si tú tomas en cuenta... O si la harán, no sé, yo pregunto. Es que si tú tomas en cuenta que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral va en contrasentido con una reciente participación de los 3 magistrados en un programa del grupo acá de medios acá, sí, de debate, donde el vocero de esos 3, Valdés Escofri, establecía cómo era el proceso para la inhabilitación de los candidatos por efecto de una condena, y hablaba en ese momento, fíjate, decía, el proceso luego de las reformas electorales recientes se ha vuelto más garantista, decía, porque permitía mayor transparencia y pasaba entonces a identificar el proceso diciendo que se iniciaba en la Fiscalía Electoral con una opinión del fiscal que pasaba luego al análisis del juzgado administrativo electorales, y fue enfático Valdés Escofri en esa participación cuando dijo que el facultado para inhabilitar a un candidato por efectos de esta condena es el juzgado electoral, administrativo electoral. Sin embargo, se saltaron anoche tanto la posición de la vista fiscal y luego obviamente se saltaron indebidamente el ejercicio del juzgado electoral, que ellos, a voz del mismo Escofri, es el único facultado para emitir esa inhabilitación. Ahora, usted habla recientemente de las influencias que ejercen poderes e influencias en los magistrados. ¿Quiénes están ejerciendo estos poderes o estas influencias? Lo ejerce el gobierno de Cortizo Carrizo, pero también lo ejercen sectores económicos y políticos tradicionales que sencillamente no desean que este país
sea un país donde todos tengamos el derecho a una vida mejor, a progresar. Aquí hay gente muy mezquina. ¿Cómo ejercen este poder en frente de los magistrados? ¿Les llaman, les dicen así, asado? ¿Qué hacen? Mira, yo tengo, gracias a Dios, me dio una memoria muy buena. Y yo recuerdo cuando el magistrado Junca, en otra entrevista, denunciaba las presiones que le ejercían el Tribunal Electoral con referente a una decisión que ellos tomaron con respecto al tema del fuero penal electoral en su momento, precisamente de Ricardo Martinelli. Pero tiempo después, el Tribunal Electoral varió esa decisión, ¿producto de qué? De que el gobierno de Cortizo y la aplanadora de la Asamblea con María Eugenia López, que es la que encabeza el terrorismo judicial que hay en este país, amenazó a los magistrados con procesarlos en razón de una decisión que ellos habían tomado. Pero ustedes están claros que el señor Martinelli no puede tener derecho a ser presidente por la Constitución. Para nosotros eso no está, porque fíjate, una norma constitucional, acuérdate algo, las normas constitucionales son normas generales que tienen que desarrollarse a través de la ley. Pero en este caso, el famoso artículo 180 que se cita no es una norma constitucional que está desarrollada en la ley, no está reglamentada. Entonces, tú no puedes aplicarle a una persona. Pero sí, la Constitución es la máxima autoridad legal de todos. Pero es que la Constitución son normas generales. Ok, que pero tienen lo que dice. ser desarrolladas, ¿no? Y lo que dice, fíjate, la norma constitucional es que la persona no puede ser electa. No dice que no puede correr. Son dos cosas diferentes. Una cosa ¿cómo va a ser electa si no puede correr? No, pero una cosa es participar. Te pongo un ejemplo. La ex procuradora, que fue condenada por escuchas telefónicas y ordenar escuchas telefónicas ilegales, ella corrió estando condenada. Pero no tenía una condena mayor, pero no de mayor de 5 años. Pero ella no podía ejercer el cargo. ¿Qué pasó cuando ganó? La Corte Suprema de Justicia le redujo la condena para que ella pudiera tomar posición del cargo. A ver, lo que pasa es que Camacho, mira, yo te recuerdo algo. Mira, aquí el magistrado Junca, yo recuerdo cuando luego de la abrupta e ilegal, porque esta es la segunda vez que a Ricardo Martinelli se le coarta su derecho a participar. Recuerda que en la elección del 2019, una semana antes de la elección, el Tribunal Electoral sacó de la contienda a Martinelli bajo la excusa de que no tenía residencia cuando para postularlo había en el expediente su postulación 3 certificaciones de la residencia de Ricardo Martinelli. Voy a hacer una pausa, un momentito, vamos a regresar con más. Esta entrevista vamos a tratar de hacerla con, bueno, todos los temas que podamos abarcar, si el tiempo nos los permite. Una pausa. Le agradezco la permanencia en sintonía. Hoy conversamos con Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, y también, bueno, está trabajando un poco en lo que es, no la campaña como tal, pero tal vez la candidatura de Mulino, ¿o no? Bueno, yo como miembro del partido, de alguna manera me involucro en la actividad, pero además soy candidato a diputado en San Miguelito, así que hemos hecho actividades en conjunta de la campaña presidencial junto con las campañas acá de nivel de diputado. Ahora, ¿qué pretenden al elevar esta queja a nivel internacional? ¿Cuándo puede estar lista una respuesta y qué tanto efecto pueda tener? Mira, esta no es una carrera de, ¿cómo decimos?, de velocidad. Nosotros sabemos que los procesos internacionales son lentos, pero al final de cuentas, a lo que a nosotros nos interesa, mira, más allá de que si Ricardo era candidato o no, era el hecho de que la sentencia política en su contra pueda ser revocada por un fallo internacional. Y eso es lo que nosotros buscamos. Porque eso es lo que... ¿Crees que eso va a pasar en la ONU? Yo sí creo que puede pasar. Debe pasar. ¿Por qué? Porque mira, el proceso de New Business, lo más absurdo del mundo, una transacción comercial privada que han querido convertir en un acto ilícito, donde el perito de la fiscalía, el estrella, dijo que todos los fondos que aportó Ricardo Martinelli eran provenientes de su cuenta, que tenía dinero antes de ser presidente. Pero en realidad lo que ustedes están peleando no es tanto eso, sino la forma en cómo se les inhabilita. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, fíjate, no importa quién sea el panameño, olvidémonos del nombre.
La justicia tiene que funcionar en razón de lo que dice la ley, no en razón de qué desean quienes gobiernan. Okay, vamos a ver, ¿qué usted después de la inhabilitación, estábamos transmitiendo en vivo aquí, vimos que se acercó a la embajada, ¿verdad? Después del anuncio del tribunal. No, yo estaba ahí. Sí, okay. ¿Cuál fue la reacción de Martinelli al escuchar a los magistrados? La verdad que nosotros no estábamos con él, estábamos reunidos con los abogados a la espera de lo que ya era un secreto a voces, porque aquí recordemos que aquí en Panamá tiene la particularidad que nosotros, las personas que están involucradas en un proceso, se enteran primero a través de los medios de comunicación de lo que le va a pasar. Ok, bueno, todos nos enteramos ayer al mismo tiempo de la decisión del tribunal. No, oficialmente, pero ya todo el mundo sabía lo que iba a decir. Sonaban. Pero ¿cuál fue la reacción de él cuando lo fue a ver a la embajada? Te repito, yo no hablé anoche con él al respecto de ese tema, porque estábamos reunidos con los abogados y dimos una opinión, nuestra vocería al respecto del tema. Producto, mira, yo no tengo que hablar con Ricardo Martinelli todo el día para saber lo que él piensa. Ok, ¿qué piensa de Nosotros tenemos de años, yo lo que te quiero decir es que para Ricardo Martinelli obviamente es un proceso político que buscaba inhabilitarlo, inclusive... esa es la retórica que siempre se repite, pero ahora es que salió... esa es la realidad, no es una retórica, es una realidad. Ok, pero ahora salió un decreto prácticamente vitalicio. ¿Eso qué significa para él? ¿Su futuro político está hundido? ¿Está enterrado? Bueno, Ricardo tiene 71 años aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, obviamente que Ricardo, lo que aquí en la búsqueda de la justicia... buscar uno limpiar su imagen, buscar limpiar su nombre y tener la libertad que anhela cualquiera para poder disfrutar su vida con su familia y todo esto. Pero indistintamente eso, paralelo a eso, viendo que el país está destrozado, producto de 5 años de persecución política en vez de resolver los problemas del pueblo panameño y que ahora se repiten 5 años más de destrucción de la economía de este país, Ricardo Martinelli tenía el deseo de aportar como presidente, como aportó durante sus 5 años a que la calidad de vida de los panameños mejorara. Ok, pero Camacho, ¿qué significa este decreto? Porque habla de un decreto prácticamente vitalicio. Ese es el término político de la carrera de Martinelli. No es un decreto vitalicio, pero no, ahí lo decía, yo lo leí. Es un decreto que, bueno, mejor dicho, no un decreto, una sala de acuerdo. Es una sala de acuerdo, eso sí. Donde los magistrados del Tribunal Electoral arbitrariamente deciden inhabilitar a Ricardo Martinelli en razón de esta condena, pero eso qué quizás lo inhabilita de manera permanente por el resto de su vida, pero te repito, si él tiene 71 años y tiene una condena de 10 años que va paralela al ejercicio después de la pena, estamos hablando de 81 años por lo menos. Bueno, por eso entonces, la única forma de que él se salve de esto es que gane Molino y lo indulte. No, hay formas. Una forma correcta es que la Corte y las instancias jurídicas reconozcan los exabruptos y lo tumben. Pero como tú has señalado algo muy claro, ¿qué se requiere para que un proceso político cambie de rumbo? Una decisión política. El proceso contra Ricardo Martinelli no es legal. Una decisión política es un indulto. Es que la decisión política, pues sí, hay el tema del indulto, está el tema de la amnistía, hay el tema de, ¿cómo se llama? Pero eso es lo único. Como te dije, el reconocimiento de la Corte. No sé si eso reconocimiento de la Corte o del Tribunal Superior que reconozca las nulidades, los vicios que había en el proceso, se acabó este proceso. Bueno, eso ahora, no pero sé. Para eso, como tú bien lo indicas, se requiere una decisión política, porque este caso es político, no es legal. Si ese caso fuese legal, Ricardo Martinelli no estuviera inhabilitado al día de hoy. Bueno, a él lo condenó la justicia, ¿no? Digo, se alega que esto es un caso político, pero lo condenó la Corte, la Justicia, el segundo tribunal, todos los instancias. Es la injusticia, vuelvo y te digo, lo que ha condenado a Ricardo Martinelli, producto de ¿qué? Del interés de sacar de la carrera a la persona que encabezaba toda la encuesta, que era el virtual ganador de las elecciones. ¿Qué fue a hacer el funcionario del Ministerio Público ayer a la embajada? Ni la menor idea, eso hay que preguntarle al procurador. Es más, te quiero decir una opinión. Pero vaya, llevaba una opinión. Yo creo que para mí eso
No creo que haya sido un notificador. A mí me parece más bien que era No sé si era un notificador. alguien vinculado al Consejo de Seguridad, me parece. ¿Para qué habrá ido entonces? Yo creo que esa es parte de la guerra psicológica contra el expresidente y contra la propia embajada de Nicaragua. ¿Usted cree que pueda tener efecto la orden de captura contra Ricardo Martinelli en alguna manera? No, porque él se encuentra asilado En la embajada. ¿Y cuál va a ser de Nicaragua? Ricardo Martinelli se encuentra en territorio nicaragüense. Yo quiero hacer una... Y no solamente se encuentra, sino que se encuentra en territorio nicaragüense, amparado en una decisión que le otorgó asilo político por considerarlo un perseguido político. Quiero hacer una reflexión. Martinelli está inhabilitado, está sentenciado y está asilado. ¿Cuál es su futuro? ¿Se va a quedar asilado en la embajada? Bueno, es una decisión que tiene que tomar Martinelli, pero acuérdate que la decisión de entrar a Ricardo Martinelli a pedir un asilo estaba en razón de las informaciones que teníamos de que además de inhabilitarlo, había un intento de matar a Ricardo Martinelli. Al final logró... Entonces él estaba cuidando su vida. Está bien. El bien más preciado de cualquier persona es su vida, y si tu vida está en peligro... Él tomó su decisión. Y eso fue reconocido por el propio el gobierno nicaragüense cuando otorgó el asilo en virtud de que el perseguido político alegaba tener en peligro su vida. Bueno, yo entiendo que eso puede ser una decisión que quiero tal vez trabajar en el siguiente bloque. Nada más vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida. No se vaya. Estamos en una entrevista con Luis Eduardo Camacho de el partido Realizando Metas y también un colaborador de Martinelli, más que eso. Me pregunto, ¿qué posibilidad ve usted de que Mulino gane las elecciones sin tener a Martinelli al lado caminando? Bueno, mira, las encuestas que han surgido desde el momento que se hablaba de su posible inhabilitación de Ricardo Martinelli ubican a José Raúl Mulino ya a la cabeza de las encuestas entre los candidatos, obviamente no con la ventaja que tenía Ricardo Martinelli sobre los otros contendores, y eso son casi todas las encuestas. De hecho, se están haciendo sondeos por diferentes empresas, tú me mostrabas uno recientemente, diferentes empresas que hay una práctica ya en los últimos procesos electorales donde la gente emite con papeleta y todo el voto, y en esos sondeos José Raúl Mulino encabeza la intención de voto, porque fíjate, lo que algunos pensaban que era poco probable que Ricardo Martinelli le trasladara una buena parte o la mayor parte de su voto a José Raúl Mulino, es una realidad. Ahora, ¿usted cree que muchos votos del señor Martinelli se dispersen en otros candidatos? No. Porque entonces, ¿cree que todos se van a quedar con Mulino? No todos los votos de una persona que es inhabilitada no se van a la Obvio, eso es una realidad. La mayoría sí, fíjate, el tema y el resto que no, ¿a dónde se irían? El voto tan contundente que tenía Ricardo Martinelli sobre los otros candidatos hace apreciar de que lo que si tú te llevas la mitad de lo que Ricardo Martinelli marcaba, ya tú encabezas, de como efectivamente encabeza la encuesta José Raúl Mulino. Pero hay que hacer un trabajo de seguir profundizando ese traslado de voto, identificando, pues, porque al final, mira, yo camino por San Miguelito las veces que puedo caminar, porque obviamente el trabajo con Ricardo es muy absorbente, y la gente lo que me dice, mira, el voto de Martinelli está tan duro que le dicen, mira, mi candidato es Martinelli, pero si lo sacan de la contienda, el que él diga, yo voy a poner, si es Mulino, va a ser Mulino. O sea, ¿usted ve que el PRD puede, o que Rux, o que Martín pueden ganarle a Mulino por dar unos nombres, o Lombana? No. Mira, para mí, te voy a dar mi opinión. O sea, es obvio que me diga que no, tal vez es una pregunta boba, pero de todas maneras... mi opinión personal, que no es necesariamente la que mucha gente comparte. Para mí, quitado o sacado a la fuerza Ricardo Martinelli de la contienda electoral, esta elección se va a definir entre José Raúl Mulino y Ricardo Lombana. Esa es su percepción. ¿Y qué tan reñida puede ser esa posibilidad? Yo no creo que va a ser, en mi opinión, si José Raúl Mulino encabeza ahora mismo casi por 10 puntos sobre los que le siguen,
Y esto va creciendo. Para mí el triunfo de José Raúl Mulino va a ser categórico sobre... y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque, mira, para mí es evidente que aquí hay el intento de hacer un fraude electoral. Y el fraude electoral requiere dos cosas para que se dé. La primera, que el tribunal electoral esté controlado por quienes desean hacer el fraude electoral. Y en este momento lo hay, lo tiene, como lo tenía en 1989. Pero lo que no tiene quienes intentan hacer el fraude en este momento es lo mismo que no tenían los dictadores de ese momento, que es una votación estrecha. Por ejemplo, aquí no existe no hay forma de que Gaby Carrizo, candidato de gobierno, tenga una votación estrecha frente a cualquier contendente. Porque mira, antes de la crisis que hubo aquí en noviembre... ¿Qué porcentaje le da usted a Gaby Carrizo, por ejemplo? Te lo pongo de la siguiente manera. Mira, con los números de Gaby Carrizo, antes de la crisis, fíjate, de la crisis de noviembre, él tenía 87% de desagrado, es decir, 87% negativo. Y su gobierno, el que representa, porque además él es el candidato de gobierno, tenía 80% de desagrado. Con esos números no hay forma. Yo siempre digo en broma y en serio, mira, aquí se habla de la estructura del PRD y que por eso Gaby va a tener opción. No, mira, yo le digo algo y le vaticino algo. Si Gaby Carrizo llega cuarto en la elección, tienen que hacer una fiesta al PRD. Bueno, hay otro tipo de preocupaciones y es que la sociedad civil, hay una parte de la sociedad civil o ciertos abogados que he escuchado que expresan que Mulino no puede ser candidato. El tema de Mulino fue lo que más demoró en la decisión de los magistrados ayer, de si dejarlo o no dejarlo en la nómina como principal. Bueno, entonces, ¿usted cree que esto pueda materializarse? No, yo no creo, porque primero el pronunciamiento, que a mi juicio fue ilegal, pero es el pronunciamiento de los magistrados del Tribunal Electoral, y además lo quedaron plasmados, ellos dijeron que Ricardo Martinelli quedaba inhabilitado y que él iba a ser reemplazado por su vicepresidente, quien iba a ser el candidato presidencial. O sea que esa parte, de la decisión sí estuvo bien para ustedes. Digo, no es que si estuvo bien o no. Si Ricardo Martinelli era el candidato presidencial nuestro y lo inhabilitan, ¿a quién le corresponde tomar el puesto? No, le digo porque esa fue una de las discusiones. El argumento que algunos trataban de jalar de los cabellos es que dicen que en los partidos que tienen más de 100.000 adherentes, el candidato presidencial tiene que ser electo por primarias. Pero eso sí, es el candidato presidencial quien, luego de ser electo, elige a un vicepresidente. ¿Para qué? Para reemplazarlo en caso de que exista la necesidad de reemplazarlo. Entonces, esa es la realidad. José Raúl Mulino no necesitaba, ya habiendo sido definido por Ricardo Martinelli como su candidato a la vicepresidencia, no necesitaba pasar una primaria para asumir el rol de candidato presidencial. Tal vez es una pregunta un poco hipotética, pero me gustaría hacerla. ¿Qué va a hacer Martinelli después de las elecciones si no gana Mulino? ¿Tiene algún plan? ¿Tiene alguna estrategia? Yo te digo es lo siguiente. Yo siempre he dicho, en broma y en serio, de que uno no cruza un río hasta llegar al río. Y como lo mismo le decía a alguna gente que llevaba a Ricardo Martinelli por muerto. Yo siempre digo, el muerto se vela cuando ha fallecido. La persona viva. Es decir, que la pelea, para ponerte, a mí me gusta mucho ese eslogan de la pelea es peleando. La pelea se acaba solo cuando se acaba. Y llegado ese momento, entonces se tomarán las decisiones, de acuerdo al escenario. ¿Qué hace todos los días Martinelli en la embajada? En una frase nada más, para resumirlo. Se pone en condiciones, hace ejercicio. Eso sí lo hemos visto en el Twitter. Ricardo Martinelli le gusta la lectura. ¿Qué más hace? De televisión, de cable. Me imagino puede estar viendo ahora mismo también el programa, ¿no? Ve televisión, lee y ¿qué más? Y hace ejercicio. ¿Reúne a gente ahí? Y se reúne con sus asesores, sus abogados, amigos, los visitan. ¿No se siente, me imagino que eso también es sentirse aprisionado? Mira, una cárcel, aunque sea de oro, sigue siendo una cárcel. Y para una persona estar impedido de movilizarte libremente es estar preso. Entonces, y particularmente una persona como Ricardo Martinelli, una persona
hiperactiva, de mucha dinamismo. De dinamismo. Muy dinámica. Entonces, es obvio que si tú me preguntas si él se siente bien no pudiendo movilizarse, no. No. Pero para él era eso, bueno, o dejar que su vida siguiera en peligro. Gracias, don Luis Eduardo Camacho, por estar con nosotros. Es un gusto tenerlo. Hay un placer. Gracias. Y yo lo Gracias. que quiero es que, fíjate, olvidémonos de Ricardo Martinelli, es el tema de la democracia panameña, la que está en peligro. Vamos a hablar de eso cualquier otro momento. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.